llegado alguien y les ha hablado del Señor, pero también han tenido que leer la palabra, porque es la palabra la que convierte el alma. No somos nosotros. Es primeramente el Espíritu Santo está preparando a la persona para recibir la palabra. Y como dice la Escritura, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Si uno no llega a ese punto donde tiene ese pesar de haber pecado, ese convencimiento de pecado, difícilmente se puede arrepentir. Esta es un poquito la clave, ¿no? Por eso dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hablando del Espíritu Santo, que es lo que dice en Juan 16:8, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también habla del Espíritu Santo en el capítulo 16 de Juan 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Qué ocurre cuando vamos y predicamos la palabra y no nos escuchan? A Jesús le ocurrió. Él hablaba, Él dio testimonio de la verdad, dio testimonio de la palabra, hizo milagros y señales que ningún otro había sido capaz de hacer, y sin embargo no le creían. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice: en Juan 8:43, vamos a buscarlo. San Juan 8, a partir del versículo 43, dice así, está hablando a los judíos. En el 42 también dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escuchad esto, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Es muy importante. En esa omnisciencia de Dios, Dios sabe quiénes son salvos y quiénes no. Los que son de Dios escucharán la palabra de Dios, pero los que no son de Dios no van a escuchar la palabra de Dios. Escucharán otras doctrinas, emplearán el nombre de Dios o simplemente dirán que son ateos. Pero los que son de Dios escuchan la palabra de Dios, tarde o temprano la escuchan. A algunos, Pablo le costó, hasta que tuvo ese encuentro personal con Jesús. Y como hemos estado leyendo, voy a seguir con la versión esta de lo que hemos leído en 2 Corintios 3. Dice: si hacemos gala de semejante confianza, es porque la hemos alcanzado de Dios por medio de Cristo. No presumimos, pues, de estar capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra capacidad proviene de Dios. O sea, a Él sea la gloria, la honra y el poder. No somos nosotros. No es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Él es el que capacita. Si nos da un don, es para edificar la iglesia, para servir a la iglesia y para la obra de Dios, no para nosotros ni para nuestra vanagloria. Es lo que está queriendo decir.
Él fue quien nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva. Aquí entramos en un tema que este no era el tema que yo quería tratar, sino más bien que somos cartas escritas por Cristo, leídas por todo el mundo. Pero aquí nos está hablando de una nueva alianza, basada no en la letra de la ley, sino en la fuerza del Espíritu. Y la letra de la ley es causa de muerte, mientras que el Espíritu lo es de vida. Y ahora está explicando, si lo que era instrumento de muerte, porque la ley, el que pecare morirá, dice la ley, si lo que era instrumento de muerte, grabado con letras sobre piedra, fue proclamado con tal gloria, que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, que era perecedero, porque bajó del monte y su rostro resplandecía de tal manera que se quedaban asombrados los israelitas. Y Moisés, ¿qué hizo? Se puso un velo para que ese resplandor no saliera. Pero ese resplandor dice que era perecedero, y llegó un momento en que ya desapareció. Y es la comparación que está haciendo. ¿No será mucho más glorioso lo que es instrumento del Espíritu? Está hablando instrumento de muerte, que es la ley, o instrumento del Espíritu, que es mucho más glorioso. Pues si lo que es instrumento de condenación estuvo rodeado de gloria, ¿no lo será mucho más lo que es instrumento de salvación? En efecto, lo que fue glorioso ha dejado de serlo al quedar eclipsado por una gloria más excelsa. Porque si ya lo perecedero fue glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. Dice, con una esperanza así, ¿no vamos a actuar con plena libertad? Pues no es nuestro caso el de Moisés, que se cubría el rostro con un velo para evitar que los israelitas contemplaran el apagarse de un resplandor perecedero. A pesar de todo, sus mentes siguen ofuscadas. Esto es muy importante. Como la religión ofusca, lo que no es del Espíritu nos atonta y nos ciega. Y el velo, aquel que solo Cristo puede destruir, permanece sin descorrer hasta el día de hoy cuando lee las Escrituras de la antigua alianza. Es decir, los que están siguiendo la ley tal como Moisés lo dijo, sabiendo que nadie puede cumplir al 100% la ley, es de muerte. Eso no quiere decir que estamos en contra de la ley, sino que Cristo ha cumplido la ley y nuestra vida está en Cristo. Es a través de Cristo que nosotros alcanzamos esa gloria y esa justificación delante de Dios, y que somos redimidos y que somos salvos, y que el Señor ya, que Dios Padre nos ve santos. Es a través de Jesucristo. Es ese sacrificio perpetuo. Anteriormente tenían que matar y sacrificar a algún animal por el pecado del pueblo y del propio sacerdote, pero ahora el sacrificio de Cristo es permanente. Es el que a través de su muerte y los que creemos en él, el pecado ha sido ya pagada esa deuda de muerte, y ya tenemos vida en Cristo Jesús. Pero ese velo que dice que tienen no solo los israelitas, sino que muchos se ponen ese velo, está hablando aquí del nuevo pacto, cosa que algunos no quieren ver, que hay un nuevo pacto. El antiguo pacto está escrito en tablas de piedra, pero el nuevo pacto está escrito en nuestros corazones. Eso ya lo dice también Jeremías 31, 34, habla de, si queréis lo leemos, porque siempre es más importante lo que dice la palabra. Jeremías 31, y también en el Nuevo Testamento se mencionan estas palabras del profeta. Jeremías 31, a partir del 31, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto lo dijo Jeremías muchísimo antes de la muerte de Jesucristo, y como en el Nuevo Testamento estamos bajo un nuevo pacto que es a través de la sangre derramada de Jesucristo, que Él mismo lo dice en la última cena, cuando dice, este es la sangre del nuevo pacto. Es a través de su sacrificio, del derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él es el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, el único que Dios Padre reconoce. ¿Para qué más sacrificios? Todavía algunos están pensando en sacrificarle al Señor, pero estos que siguen bajo la ley, que siguen con ese velo, que como dice la palabra, solo Dios, o sea, solo Cristo lo puede quitar. Cuando ellos se conviertan, entonces empezarán a ver y a entender. Es una palabra poderosa, es una palabra tremenda, y que muchos no entienden y muchos no comprenden, pero el que tiene el Espíritu del Señor lo entiende espiritualmente, porque hay cosas que humanamente no se pueden explicar, solamente se entienden a través del Espíritu. Por eso dicen que hasta el día de hoy siguen leyendo las Escrituras con ese velo y no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, no solo el Mesías, sino el Hijo de Dios. Acordaos que ya os dije en una ocasión que muchos tienen a Jesús como el Mesías, pero no que sea Dios, ¿vale? Como pasa con los testigos de Jehová, como pasa con los mesiánicos, que sí tienen a Jesús como el Mesías, pero no creen que sea Dios, sino un profeta. Como pasa con los adventistas, que piensan que Jesús no es Dios, sino que es, incluso creo que ha dicho el arcángel Miguel, tal vez por lo que hemos leído esta mañana también del príncipe del ejército de Dios. Entonces, fijaros que hay muchas cosas, todavía hay esa ofuscación, los ojos están velados. Eso está escrito también, eso lo reveló a Isaías. Hay varios textos de Isaías que hablan de todo esto, ¿no? Voy a ver si lo encuentro aquí y os lo leo. Creo que estaba en Isaías 55, hablaba. Bueno, sí, en Isaías 6, 9, 10 podemos leer. Le dice el Señor en una visión a Isaías, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Por qué dice esto? Pues incluso los judíos sabéis perfectamente que no solamente tienen la Torá, sino que tienen el Talmud. El Talmud es la recopilación de lo que otros rabinos o otros han dicho, y a veces le dan más importancia al Talmud que a la Torá. Entonces dejan de lado la palabra.
Y por eso tienen un velo. Pero es que Jesús les dijo claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque si fuerais de Dios escucharíais mis palabras. Entonces fijaros cómo se mueve Satanás, a través de la religión y cómo a muchos engañan. Por eso cuando predicamos el Señor no estamos predicando una religión, sino que estamos predicando a Cristo. Como el Señor, nosotros somos testigos de Él, igual que les pidió a sus discípulos que fueran testigos de lo que habían visto y de lo que Dios había hecho, de lo que Jesús había hecho, tenían que dar ese testimonio. Nosotros somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay testimonios de diferentes, porque no todos somos iguales, ni venimos todos de lo mismo, ni nada, pero el resultado es el mismo. Es esa conversión a Cristo, esa conversión a Dios a través de Cristo, ese conocimiento de la verdad a través de las Escrituras, sin contaminación. Entonces, sigue la palabra diciendo así. Igual dice, solo cuando se conviertan al Señor desaparecerá el velo. Hasta ahora, el pueblo de Israel, por ejemplo, no puede admitir que Jesús de Nazaret sea el Mesías. No era lo que ellos esperaban, porque querían un rey como David, que mataba a todos sus adversarios y demás. Pero él tenía un propósito. Todas las profecías que hay acerca de él se han cumplido, y las que faltan por cumplir se cumplirán. Amén. Entonces, ¿por qué ponen ese velo? Ese velo lo siguen poniendo. Aún dentro de los judíos, Isaías 53 como que no, para algunos está prohibido. Sí. Entonces, ese siervo de Dios, que da su vida, que le quitan la vida inmerecidamente, que sufrió por nuestros pecados, eso está velado. Ahí hay una intencionalidad. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A los hombres o a las Escrituras reveladas por Dios? Tenemos que ir a la fuente fidedigna de la palabra de Dios. Y entonces muchas de estas cosas tienen que caer. Por eso la palabra de Dios es la espada aguda de dos filos, que es con la que se pelea para derribar tantas falsas doctrinas y tantos engaños del enemigo. Por eso es necesario que la palabra de Dios sea conocida en todo el mundo. No lo que otros cuentan de Dios. Eso es parte de lo que el Señor escribió en mi corazón. Como Él me dijo, ¿qué es lo que me motivó a leer la palabra? Lo he contado muchas veces. El Señor puso en mi corazón este pensamiento. ¿Qué sabes de ese Jesús de Nazaret? Solo lo que otros te han contado. ¿Por qué no vas a la fuente fidedigna y te enteras de quién es Jesús? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo? Y ahí fue cuando me convertí. Así el Señor va escribiendo cada renglón de nuestra vida, porque somos cartas de Cristo. Y no podemos callar. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas no nos podemos callar. Y la gloria es para Él, porque dice que el que nos capacita es Él, no somos nosotros. Y dice, continúa la palabra diciendo, en cuanto a nosotros, llevando todos los rostros descubiertos y reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. Anteriormente dice, y es que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Verdaderamente es a través del Espíritu. Igual que le dijo a la mujer samaritana, es necesario, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es en el Espíritu, y el Espíritu están, mirad, Padre, Hijo y Espíritu Santo están a la vez actuando, porque son uno. Amén. Son uno, no son tres personas, pero son uno, igual que nosotros somos uno, siendo un cuerpo físico, teniendo una mente y teniendo un espíritu, ese espíritu que viene de Dios. Amén. Y seguimos siendo uno. Pues así, esa Trinidad, o como queráis llamarla, pero esa unidad,
es perfecta en Cristo. Y dice que vamos de triunfo en triunfo, o de gloria en gloria. Así que, hermanos, para mí son unas palabras sumamente importantes, sublimes. El Señor nos muestra muchas veces su gloria, nos hace ver cosas que nuestro entendimiento humano no puede. Por eso dice que las cosas espirituales han de discernir espiritualmente. Para algunos son locura, ¿por qué? Porque pretenden entenderlo humanamente. Y entonces no tiene. Pero dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor el que hace la obra en nosotros. El mismo Espíritu que estaba en Jesús, porque dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy no puedo enviaros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, porque también les dijo, a esperar hasta recibir el poder del Espíritu, el poder de Dios. Eso vino el día de Pentecostés, desde que Jesús ascendió. Bueno, desde que Él resucitó hasta que ascendió pasaron 40 días. En esos 40 días todavía les estuvo explicando más acerca del reino, acerca de las Escrituras y un montón de cosas. Les estuvo enseñando durante 40 días. Después Él ascendió a los cielos. Y los ángeles dijeron, de la misma manera que la habéis visto marchar, así volverá. Pero les dijo, estad quietos, es decir, no hagáis las cosas en vuestras fuerzas hasta que recibáis el poder de lo alto. Y eso fue el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo fue derramado, fueron bautizados en el Espíritu Santo y recibieron ese poder para testificar. Como dice Joel, sobre vuestros siervos y sobre vuestras siervas. Y allí no solamente recibieron ese poder del Espíritu Santo los apóstoles, sino los 120 que estaban en el aposento alto. Y entre ellos estaban las mujeres también. Amén. Y dan testimonio, porque lo mismo dan testimonio los hombres que las mujeres, los siervos y las siervas. Si el Espíritu Santo fue derramado sobre los siervos y sobre las siervas, lo que yo os digo una cosa, hermanos, si el Espíritu Santo, ya seas hombre o seas mujer, te da un don, porque seas hombre o porque seas mujer, no lo tienes que enterrar, sino que lo tienes que darle fruto. Por eso hay muchas enseñanzas y muchas doctrinas que impiden, o por una cosa o por otra, que los dones que el Espíritu Santo nos da, los podamos desarrollar. Siempre el enemigo va a poner trabas, va a poner, no, es que tú no puedes hacer esto porque, no, es que tú no puedes hacer, es que tal. Son doctrinas falsas. Lo que tenemos que hacer es lo que nos dice el Señor. Si nosotros obedecemos al Señor, si buscamos agradar al Señor antes que a los hombres, entonces somos dignos de Él. Pero si buscamos agradar a los hombres más que a Dios, entonces no somos dignos de Él. Y eso está pasando también con muchas iglesias. Por agradar al mundo, por agradar a los gobernantes de ese sitio, etcétera, etcétera, pues no están obedeciendo a Dios. Así que, hermanos, reflexionemos porque el Señor nos ha dado la victoria, porque dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria y que nosotros somos esas cartas vivas de Cristo para que todo el mundo pueda leer y entender. Son nuestras vidas, es lo que somos. Lo que somos no es por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que ha hecho Cristo a nuestro favor. Entonces, lo que el Señor dice que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer, independientemente de lo que piense el resto del mundo o los hermanos dentro de la iglesia o lo que algunos digan, porque ya vemos cómo el enemigo se mete en las iglesias para que no alcancemos lo que tenemos, toda la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, es una palabra para mí sublime, maravillosa, y quería compartirla con vosotros, que nosotros somos cartas. Si estamos a bien con el Señor, nuestro testimonio dice más que muchas otras cosas, pero encaminado a las Escrituras, encaminado a la verdad, no
a cosas de los hombres o cosas culturales y todo eso está muy bonito, pero eso no convierte el alma. Así que, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Levantaros, por favor. Padre amado, te damos a ti toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces, Señor. Gracias por Jesucristo, a través del cual tú nos ves perfectos. Gracias por este sacrificio permanente e inimitable, Señor. Queremos poner nuestros ojos en ti, que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor, que tú vas delante de nosotros y vas detrás. Queremos hacer tu voluntad, queremos ser testigos fieles de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, sino para tu gloria y tu honra, Señor, que muchos vengan al conocimiento de la verdad, que esos velos y esas vendas mágicas sean quitadas, Señor, y puedan oír y puedan ver, aunque sabemos que los que son tuyos sí escuchan tu palabra y los que no son tuyos no la escuchan, pero nosotros seguiremos caminando, seguiremos haciendo tu voluntad con el poder de tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.